Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. En esta ocasión, estaremos repasando la sección Las perlas escondidas. Corresponden a la semana del 19 al 25 de agosto de 2024. Esta semana estaremos repasando el libro de Salmos, los capítulos 75, 76 y 77. Comencemos con el estudio. En primer lugar, haremos un repaso de los textos asignados. El Salmo 75 es un salmo de Asaf que destaca la justicia de Dios y su papel como juez supremo. Este salmo celebra el poder de Jehová para gobernar con justicia y promete la exaltación de los justos y la humillación de los malvados. Se puede dividir en varias secciones que subrayan la importancia de la justicia divina y la soberanía de Dios. En el versículo 1, el salmo comienza con un reconocimiento y agradecimiento a Jehová por su cercanía y sus maravillosas obras. Los fieles celebran la intervención de Dios en la historia y su acción justa en favor de su pueblo. En los versículos 2 y 3, es Jehová mismo quien habla, afirmando que Él establecerá el juicio en el tiempo apropiado. Cuando el mundo esté tambaleándose, Dios es quien sostiene sus pilares. Esta declaración subraya la soberanía y el control absoluto de Dios sobre el mundo y la historia. En los versículos 4 y 5, Jehová advierte a los arrogantes y a los malvados que no deben exaltarse a sí mismos, ni levantar su poder en desafío contra Dios. Esta advertencia resalta la importancia de la humildad y la sumisión ante la autoridad divina. En los versículos del 6 al 8, el salmista reafirma que la exaltación no proviene ni del este, ni del oeste, ni del sur, sino de Dios, quien es el único juez. Dios humilla a unos y exalta a otros según su justicia. Además, se menciona la copa de la ira de Dios, que los malvados beberán hasta la última gota, simbolizando el juicio divino sobre la iniquidad. En los versículos 9 y 10, el salmista concluye con una promesa de alabar a Dios para siempre y declarar sus obras. Se afirma que Dios acabará con los malvados y su poder, mientras que el poder de los justos aumentará. El Salmo 75 es especialmente relevante en nuestros días, ya que aborda temas universales de justicia, humildad y la soberanía divina. En un mundo donde a menudo parece que la injusticia prevalece, este salmo ofrece consuelo y esperanza al recordarnos que Jehová es el juez supremo, y que su justicia prevalecerá en el tiempo adecuado. El Salmo 76 es un salmo de Asaf que celebra el poder y la majestad de Dios como defensor de su pueblo y juez de las naciones. Este salmo destaca la grandeza de Dios y su capacidad para traer justicia, exaltar a los justos y humillar a los malvados. El salmo se puede dividir en varias secciones que subrayan estos temas. En los versículos del 1 al 3, el salmo comienza afirmando que Dios es conocido en Judá y su nombre es grande en Israel. Su tabernáculo está en Salem y su residencia en Sión. Aquí se celebra la cercanía de Dios a su pueblo y su presencia en el lugar santo. Dios es alabado por romper las flechas, los escudos y las espadas, demostrando su poder para proteger a su pueblo. En los versículos del 4 al 6, el salmista describe a Dios como resplandeciente y más majestuoso que los montes de caza. Los valientes son despojados y duermen su último sueño, incapaces de levantar las manos. Ante la reprensión de Dios, tanto los carros como los caballos quedan paralizados. Esta sección resalta el poder supremo de Dios para desarmar y derrotar a los enemigos más poderosos. En los versículos del 7 al 9, se enfatiza la naturaleza temible de Dios. ¿Quién puede estar de pie ante su furia? Desde los cielos, Dios pronuncia juicio, y la tierra teme y guarda silencio. Al levantarse Dios para juzgar, salva a todos los mansos de la tierra. Aquí se destaca la justicia de Dios y su defensa de los humildes y oprimidos. En los versículos del 10 al 12, el salmo concluye afirmando que la ira del hombre redundará en alabanza para Dios, y que Dios se ceñirá con el resto de la ira. Se insta a los fieles a hacer votos y cumplirlos a Jehová, trayendo ofrendas a aquel que es temible. Dios humilla a los príncipes y es temido por los reyes de la tierra. Esta sección muestra cómo el juicio de Dios lleva a la exaltación de su nombre y la sumisión de los poderosos. El Salmo 76 nos invita a reconocer la majestad y el poder de Dios,
a confiar en su protección y justicia, y a vivir en humildad y obediencia. Este salmo ofrece esperanza y fortaleza, asegurándonos que Dios, como juez supremo, traerá justicia y salvación a su pueblo. El Salmo 77 es un salmo de Asaf que refleja una profunda angustia personal, seguida por una reafirmación de la confianza en Dios, al recordar sus obras poderosas en el pasado. Este salmo ofrece un modelo de cómo enfrentar la desesperación y la duda, volviendo la mente y el corazón hacia la fidelidad y las maravillas de Dios. En los versículos del 1 al 3, el salmista comienza clamando a Dios en medio de su angustia. Eleva su voz con la esperanza de ser escuchado y liberado. La angustia es tal que incluso recordar a Dios le causa más dolor, y se siente agobiado y como le fallan las fuerzas. En los versículos del 4 al 9, el salmista describe su insomnio y su incapacidad para encontrar consuelo. Reflexiona sobre los tiempos pasados y cuestiona si Dios ha rechazado a su pueblo para siempre, si su amor ha cesado y si ha olvidado ser compasivo. Estos versículos reflejan una profunda lucha con la fe y la percepción de la ausencia de Dios. En los versículos del 10 al 12, el tono cambia cuando el salmista decide recordar las obras poderosas y los milagros de Dios en el pasado. Se compromete a meditar en todas las acciones de Dios y a reflexionar sobre sus obras. Los versículos del 13 al 20 son una alabanza a Dios, reconociendo su santidad y su poder. Se recuerda cómo Dios redimió a su pueblo con su poder, cómo dividió el mar y condujo a su pueblo a través de las aguas profundas, y cómo guió a su pueblo como a un rebaño por medio de Moisés y Aarón. Estos actos son recordados como evidencias del poder y la fidelidad. El Salmo 77 nos ofrece un modelo para enfrentar la angustia y la duda con honestidad, al mismo tiempo que nos anima a recordar y confiar en la fidelidad y el poder de Dios. Nos enseña que al mantener nuestra fe y recordar las maravillas de Dios, podemos encontrar consuelo y esperanza en medio de las pruebas de la vida. Ahora, después de este repaso, pasemos a la pregunta basada en Salmo, capítulo 76, versículo 10. ¿Cómo puede la furia del hombre alabar a Jehová? Escuchamos este texto y dice así. Porque la furia del hombre resultará en alabanza para ti. Con los restos de su furia te adornarás. Muchas gracias. Una vez escuchado este versículo, vamos con la respuesta. Este versículo aborda una paradoja. La furia del hombre, generalmente vista como negativa, puede resultar en alabanza para Dios. La furia del hombre se refiere a la ira, el orgullo y la violencia que los humanos a menudo exhiben. En la soberanía y justicia de Dios, incluso estas acciones negativas pueden ser utilizadas para su propósito y gloria. Por ejemplo, cuando los enemigos de Jehová muestran su furia contra su pueblo, Él interviene para proteger y rescatar, demostrando así su poder y justicia. Este acto de intervención y justicia divina provoca alabanza entre los fieles, que ven cómo Dios convierte lo negativo en algo que finalmente glorifica su nombre. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. En nuestros días, este versículo nos recuerda que Jehová es soberano sobre todas las cosas, incluyendo las acciones y emociones humanas más negativas. Aunque enfrentemos injusticias, violencia o furia de parte de otros, podemos tener la seguridad de que Jehová tiene el poder de transformar estas situaciones para bien y para su gloria. En la práctica, esto nos llama a confiar en Jehová, incluso en medio de la adversidad y a buscar cómo Él puede estar obrando a través de las dificultades. También nos alienta a no responder con más furia o violencia, sino a mantener la fe y la esperanza en que Dios, en su justicia, intervendrá. Muchas gracias. Pasamos ahora a la sección. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Vamos con la primera perla. En Salmo capítulo 75, versículo 2, leemos. Tú dices, cuando fijo un tiempo para juzgar, juzgo con justicia. En este versículo, Dios afirma su papel como juez supremo que llevará a cabo el juicio en el momento adecuado. La frase tiempo señalado indica que hay un momento determinado por Dios para ejercer su justicia. Esta declaración refuerza la idea de que el juicio divino no es arbitrario, sino que ocurre en el tiempo perfecto según su voluntad.
Hoy en día, este versículo nos recuerda que aunque las injusticias y los sufrimientos pueden parecer interminables, Jehová tiene un plan perfecto para todo. En tiempos de adversidad, o cuando sentimos que la justicia no se cumple, podemos encontrar consuelo en saber que Jehová, en su sabiduría, juzgará de manera justa en su propio tiempo. Muchas gracias. Vamos con la segunda perla. En Salmo capítulo 75, versículo 7, leemos: Porque Dios es el juez. A uno lo derriba y a otro lo ensalza. Este versículo destaca la soberanía de Dios como el juez que tiene la autoridad para humillar a unos y enaltecer a otros. Aquí se nos recuerda que Dios tiene el control absoluto sobre el destino de las personas y las naciones. La capacidad de Dios para elevar o rebajar a los individuos según su justicia muestra su poder y autoridad supremos. En un mundo donde las personas buscan poder, reconocimiento o estatus, este versículo nos recuerda que la verdadera autoridad y la justicia provienen de Dios. Nos llama a no depender de las apariencias o logros humanos para nuestra seguridad o autoestima, sino a confiar en que Jehová tiene el control y que Él determinará el destino de cada uno según su justicia. Esto también nos invita a vivir con humildad, reconociendo que nuestro estatus y éxito están en las manos de Jehová. Muchas gracias. Vamos con la tercera perla. En Salmo capítulo 76 versículo 5, leemos: Los de corazón valiente han sido saqueados. Se quedaron dormidos, todos los guerreros estaban indefensos. Este versículo describe la derrota de los poderosos enemigos de Dios. Los valientes o guerreros que una vez fueron temidos, están ahora despojados de su poder y han caído en un sueño, que simboliza la derrota. La imagen de que los hombres valientes están indefensos, sugiere que están impotentes y desorientados. Este cambio en el destino de los poderosos, muestra la intervención divina en la historia para proteger y vindicar a su pueblo. En nuestros tiempos, este versículo puede servir como un recordatorio, de que incluso aquellos que parecen tener el poder y la influencia en el mundo, pueden ser vencidos por la acción divina. Nos alienta a confiar en que Jehová tiene el poder de intervenir en situaciones de injusticia y adversidad, y que en última instancia, su justicia prevalecerá. Muchas gracias. Vamos con la cuarta perla. En Salmo capítulo 76, versículo 10, leemos: Porque la furia del hombre resultará en alabanza para ti, con los restos de su furia te adornarás. Este versículo presenta la idea de que la furia del hombre, es decir, la ira y la hostilidad humanas, puede terminar glorificando a Dios. La furia que parece ser un obstáculo, se convierte en una oportunidad para que Jehová muestre su poder y justicia. Dios puede transformar incluso las situaciones adversas en oportunidades para demostrar su grandeza y soberanía. Este versículo es particularmente relevante, en contextos de conflicto y adversidad. Nos enseña que incluso cuando enfrentamos la hostilidad o la injusticia, Jehová puede utilizar esas circunstancias para demostrar su poder y traer gloria a su nombre. Nos anima a mantener la fe, en que a pesar de los desafíos y las dificultades, Jehová tiene el poder de usar esas situaciones para su propósito y para el bien de su pueblo. Muchas gracias. Vamos con la quinta y última perla. En Salmo capítulo 77, versículo 11, leemos: Me acordaré de las obras de Jah. Recordaré tus maravillosos actos, los de hace mucho tiempo. En este versículo, el salmista decide recordar las obras poderosas y las maravillas de Dios, del pasado. Este acto de recordar es un cambio de enfoque desde la desesperación hacia una meditación sobre las intervenciones divinas previas. Reconocer las obras pasadas de Dios, sirve para fortalecer la fe y el ánimo del salmista en su presente estado de angustia. Este versículo es una poderosa lección sobre la importancia de recordar las intervenciones y promesas de Jehová en nuestras vidas. En momentos de duda y desánimo, rememorar cómo Jehová ha obrado en el pasado puede ayudarnos a renovar nuestra fe y confianza en su fidelidad. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el repaso de las perlas escondidas de esta semana.
Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2024. Estaremos extrayendo las perlas del capítulo 78 de Salmos. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.